we learning? ¿Qué estamos aprendiendo? About the kingdom. About the kingdom, Estamos aprendiendo sobre el reino de Dios. the Así kingdom es. of heaven. El reino de los cielos. Every scripture we talked about last night has to do with the kingdom of Bueno, heaven. cada versículo del que hablamos anoche hablaba sobre el reino de los cielos. And we made some observations. E hicimos algunas observaciones. John the Baptist and Jesus had the exact same message. ¿Verdad? Aprendimos que Juan el Bautista y Jesús tenían el mismo mensaje. What was it? ¿Cuál era ese mensaje? Repentance. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ellos decían, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. And we asked ourselves a question. Y cuando nosotros nos hacemos a nosotros mismos la pregunta, Why was he telling his people to ¿qué le repent? estaba diciendo a él? ¿De qué debían de arrepentirse? Why was he telling his children to ¿Por qué? repent? ¿Por qué le estaba diciendo él a su pueblo que se arrepintiera? Why wasn't he telling the world to ¿Por qué repent? no le estaba él diciendo al mundo que se Why was he arrepintiera? telling the evil people to ¿Por qué repent? no le estaba diciendo a la gente malvada que se arrepintiera? Why was he preaching that message to his children? ¿Por qué le estaba él predicando este mensaje a su pueblo, a sus hijos? And Jesus didn't go to the world at all. Porque Jesús no fue a predicarle al mundo. John the Baptist had a job to do. Juan el Bautista también tenía un trabajo que hacer. Prepare hearts to Y era receive Jesus. Preparar el corazón de las personas para que recibieran a Jesús. And even when Jesus got here, Y aun cuando Jesús vino aquí, his message was the same. su mensaje era el mismo To al the de Juan el Israelites, Bautista. El to mensaje his era children, para los israelitas, para su To pueblo, God's people, para el pueblo de Dios. he said, repent. Y él les dijo, arrepiéntanse. 5 of the 7 churches in Revelation, A 5 de las 7 iglesias en Apocalipsis, what is the message Jesus has for those 5 churches? Jesús les da un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Repent. Arrepiéntanse. We can't make a mistake. Nosotros no podemos cometer el error. We cannot mistake Nosotros that, no podemos cometer el error that just because God de is working que in our life, solo porque Dios está trabajando en nuestra vida, that he has approved of us. entonces Él ya nos aprobó. No podemos equivocar eso. Do you know what I mean? ¿Entienden lo que quiero decir? Just because God's working in our life doesn't mean that he has approved of what we're doing. ¿Verdad? Solo porque Él está trabajando en nuestra vida no significa que Él está aprobando todo lo que estamos haciendo en nuestra vida. It doesn't mean that we even understand the truth. Y no significa que ya entendemos la verdad. It doesn't even mean that we're doing Ni his will. siquiera significa que estamos haciendo su voluntad. Because even you as parents, Porque aún ustedes como padres, work in your children's lives every day, ustedes trabajan en la vida de sus hijos todos los días and do you always approve of them? y usted siempre los aprueba. Are they always doing what you would like? ¿Están ellos siempre haciendo lo que usted desea? Are they always walking in your will? ¿Están ellos siempre caminando en su voluntad? Hardly ever. Casi nunca, ¿verdad? And so we can make the mistake that because Entonces, God is working in our life, that means everything is okay. No podemos nosotros confundir o no podemos cometer el error de pensar que solo porque Dios está trabajando en nuestra vida significa que estamos caminando en su voluntad o estamos haciendo lo que Él desea. Then we read in chapter 5, Entonces, 19 and 20, Eso es lo que estábamos leyendo en Mateo that if 5, your righteousness does not 19. exceed that of the Pharisees and Sadducees, you Mateo will not 5. enter the kingdom of heaven. En Mateo 5:19 Jesús decía, si su justicia no es mayor o no excede a lo de los fariseos, entonces ustedes no van a poder heredar el reino de los cielos. These were the men obeying the law of God. Y miren que esas eran hombres que estaban obedeciendo la ley de Dios. They were not sinning against the law. Ellos no estaban pecando en contra de la ley. They were righteous Ellos according eran to the hombres law. justos, rectos de acuerdo a la ley. Paul himself even said he was blameless as a Pharisee in regard to the law.
Las escrituras mismas hablan de Pablo y de cómo él era un hombre recto, un hombre intachable de acuerdo a la ley. They were doing everything right from the Así que perspective of man estos and the law. fariseos, estos escribas estaban haciendo todo correcto de acuerdo a los hombres y de acuerdo a la ley. What did we find out? Pero ¿qué descubrimos anoche sobre ellos? Something was wrong Que in algo here. estaba mal en su corazón. Something was wrong in the hearts of Algo God's children. estaba mal en el corazón de los hijos de Dios. Something was wrong in the hearts of the Algo Pharisees and estaba mal Sadducees. en el corazón de los fariseos y los saduceos. Something was wrong in the hearts of God's Algo estaba sons of mal Israel. en los corazones de los hijos de Dios, en los israelitas. That's why he was Y preaching, por eso repent. Jesús les estaba predicando a ellos y les decía, arrepiéntanse. They thought everything was okay, Ellos pensaban que todo estaba bien en sus vidas con Dios, but it was not. pero no estaba bien. They thought they were doing the will of Ellos God, pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, but they weren't. pero no le estaban haciendo. They thought they were serving Ellos God, pensaban que estaban sirviendo a but Dios, they weren't. pero no lo estaban haciendo. And so Jesus and John Entonces, por eso Jesús y said, Juan repent. les dijeron, arrepiéntanse. Then we read in Matthew Luego 7 leímos en Mateo 7 that even the people that said, Lord, Lord, que aún la gente que le decía, Señor, Señor, and Jesus' response y was, Jesús, ¿cómo les responde? just because you call me Lord Solo porque me llaman Señor, doesn't mean that I am your no Lord. significa que yo sea Señor de ustedes. That just because you say that I'm your Lord, just because you call me Lord doesn't mean you're going to enter the Solo kingdom of porque heaven. ustedes me llaman Señor, no significa que van a entrar al reino de los cielos. Even though they were doing signs and wonders Y and aunque miracles, ellos estaban haciendo prophesying, milagros, casting maravillas, demons, señales, estaban profetizando, estaban liberando a la gente de los demonios, something was wrong. algo andaba mal Here aquí, en su corazón. in their heart. Matthew 8, Mateo 8. Jesus said, even the sons of the kingdom will be cast into the outer darkness. Jesús dijo que aún los hijos del reino iban a ser arrojados afuera, Where there will be weeping and gnashing en of donde teeth. iba a ser el llanto y el crujir de dientes. Who did Jesus send? When Jesus sent the disciples to preach, who did he send them to? ¿Verdad? Jesús envió a sus discípulos a predicar. ¿Y a dónde los mandó a predicar? Chapter 10. En el capítulo 10, Mateo 10. Who did he send them to? ¿A dónde los envió? ¿Recuerdan? His people, What Israel, was their condition? the lost sheep, The lost los sheep envió a of predicar a las ovejas perdidas de Israel. not the sheep, No a las ovejas de Israel, the lost sino sheep a las of Israel. ovejas perdidas de All Israel. through the country. ¿Ven? En todo el país. The disciples were sent Los discípulos fueron enviados a toda la nación de to the Israel lost sheep, a predicarle a las ovejas perdidas, the ones who were not following God, a las que no estaban siguiendo a Dios, the ones who were not listening a to las his que no voice. estaban escuchando su voz, They were not hearing no his estaban word. escuchando sus obeying palabras, him. no estaban obedeciéndolo a él. They were lost sheep. Estaban perdidas estas ovejas. And then he told the disciples, Y luego le dijo a los discípulos, 12 men, a los 12 hombres, to you I'm going to tell you the mysteries of the kingdom of a heaven. ustedes yo les voy a explicar los misterios del reino, But to the rest I am pero not. al resto no se los voy a explicar. I'm going to only speak in parables. Solo voy a hablarles a ellos en parábolas. Why? ¿Por qué? Remember? ¿Lo recuerdan? Only they wanted to hear Jesus. Remember what it said? ¿Recuerdan lo que decía ahí? Your hearts are dull. Porque los corazones de ellos están duros, Your hearts are hard. insensibles.
That's why you cannot Y see, por eso es que ellos no pueden ver and that's why you y cannot por hear eso the no truth pueden of God. escuchar la verdad de Dios. Then we talked about the sower Luego también hablamos del sembrador and how every verse y talks about hablamos the word of God de cómo cada versículo habla de la palabra de Dios and the position of God's word in our heart. y la posición de la palabra de Dios en nuestro corazón. Do you remember any of these things? ¿Recuerdan alguna de estas cosas que hablamos ayer? Or is our heart hard? ¿O está nuestro corazón duro? We talked about Jesus being our hope, Hablamos de que Jesús es nuestra esperanza, but are we living like he is our pero hope? ¿estamos viviendo como si Él de verdad es nuestra esperanza? We talked about Jesus being our life, Estuvimos hablando de que Jesús es nuestra vida, but are we living like pero Jesus is our life? ¿estamos viviendo como si Él de verdad es nuestra vida? This is a hard word, isn't it? ¿Verdad que estas son palabras duras, difíciles? ¿Sí o no? It's a hard word. Son palabras difíciles, duras. Because we have to call into question the condition of who we are. Porque entonces tenemos que medir, tenemos que cuestionar cómo estamos nosotros, cómo está nuestro corazón. We are part of the church, Porque nosotros somos parte de la iglesia. yet Jesus said, repent. Sin embargo, Jesús le dice a la iglesia, arrepiéntanse. We are God's children, Nosotros somos el pueblo de Dios, except God excepto que Dios said, repent. nos dice, arrepiéntete. We are the new Israel. Nosotros somos la nueva Israel. And John the Baptist's word to us is repent. Y Juan el Bautista nos dice, arrepiéntanse. He sent the disciples out, Él envió a los discípulos, those who could hear the word of God, aquellos que sí podían escuchar la palabra de Dios, to his own children y los envió a su propio pueblo and said, repent. y les mandó a decir, arrepiéntanse. How do we know the condition of our heart? Entonces, ¿cómo podemos nosotros conocer la condición de nuestro corazón? How do you know if your heart is hard? ¿Cómo podemos saber si nuestro corazón está duro? Dangerous question, isn't it? ¿Verdad que es una pregunta peligrosa? It's a dangerous question. Es una pregunta peligrosa. Have you asked yourself, ¿Se ha preguntado a usted mismo, is my heart hard? ¿está mi corazón duro? ¿Cómo está mi corazón? Have you asked yourself, ¿Se ha hecho esa pregunta can I últimamente? even hear his voice? ¿Estoy yo escuchando la voz del Señor? Have you asked yourself if Jesus is calling you to repent? ¿Se ha preguntado usted, ¿me está pidiendo Jesús que me arrepienta? Yes or no? ¿Sí o no? ¿Se ha hecho esas preguntas? It's a little scary Esto asusta un poco, because there are many, many people missing the will of God. porque hay mucha gente que no está caminando en la voluntad de Dios. There are many, many people following Hay religion. mucha gente que está siguiendo una religión. There's many, many people Hay following traditions mucha gente que solo está siguiendo tradiciones and cultural ideas. y está siguiendo ideas culturales. There's many people following the world and calling it Christianity. Hay muchos que están siguiendo al mundo y se llaman a sí mismos cristianos o le llaman al mundo cristianismo. This is why the Word of God Entonces, is so important, Por eso es que la palabra de Dios es tan importante, because that seed, porque esa semilla, that small seed Esa- God plants in our soul, esa pequeña semilla que Dios planta en nuestra alma,
It is the source of your life es la fuente de su vida forever. para siempre. Do you understand? ¿Lo entiende? Without that seed, Sin esa semilla, you don't have eternal usted life. no tiene vida eterna. Without that seed Sin growing, esa semilla no crece, you will not have life. usted no va a tener vida. Without that seed bearing fruit, Si esa semilla no da fruto, you will have no treasure in heaven. usted no va a tener tesoros en el cielo. And so we have to be very, very honest with Así que ourselves. tenemos que ser muy, muy honestos con nosotros mismos. And Jesus said, Y Jesús dijo, fear God. témanle a Dios. Just fear for the condition of your soul. Teman la condición de su alma. Fear for the condition of your spirit. Teman a la condición de su espíritu. Ask the Father, Pregúntenle al Padre, where am I? Padre, ¿dónde estoy? Ask the Father, Pregúntenle al Padre, am I growing? ¿cómo estoy, Señor? ¿Estoy creciendo? But I can tell you one thing that you don't need to ask Him. Pero debo decirles una cosa que no necesitan preguntarle. Starting here, Empezando aquí and everyone here, y todos aquí, empezando de mí y Every todos person. ustedes aquí. you don't have to ask yourself if you should repent. Ustedes no deberían de preguntarse, ¿será que debo arrepentirme o no? Esa pregunta no se la deberían de hacer. Every person here, Todos aquí do not question that. no deben cuestionar eso. Everyone needs to repent Todos every deben day. arrepentirse todos los días. It is a condition of our Porque heart esta es una condición de in nuestro corazón. submission Nuestro corazón to the Word of debe God. estar en sumisión todos los días a la If palabra our de heart Dios. is not in a position of repentance, Si nuestro corazón no está en una posición de arrepentimiento, we cannot hear God's entonces word. no vamos a poder escuchar la palabra de Dios. We cannot understand No His vamos a word. poder entender su palabra. We cannot see Him No clearly vamos a every day poder in our life. verlo claramente en nuestra vida todos los días. No matter who we are. No importa quiénes seamos. Even if you're Jesus, Aun si usted fuera Jesús, do we understand the condition of His heart? ¿entendemos la condición de nuestro corazón? Was He haughty? Jesús, ¿cómo era su corazón? Was He arrogant? ¿Era él orgulloso? Was he ¿Era proud? él arrogante? ¿Se creía él? Did He think He was spiritually ¿Pensaba special? que era especial espiritualmente? Did He think He was wonderful because He had a gift? ¿Pensaba él que era un hombre maravilloso porque tenía dones? Did He think He was great because He did signs and wonders? ¿Pensaba él que era un hombre grandioso porque hacía milagros y Do you maravillas? think He had power because He cast out demons? ¿Pensaba él que tenía poder porque liberaba a la gente de los demonios? If you think any of those Si things, usted piensa alguna de esas cosas, then you don't know Him. entonces usted no lo conoce a él. Even Jesus said, Porque aún Jesús dijo, "Why are you calling ¿por me good? qué me llaman a mí bueno? I'm not good. Yo no soy bueno, Only my Father in solo heaven mi Padre en el cielo is good." es bueno. Do we understand that? ¿Lo entendemos? Do we understand that even Jesus every day Entendemos que aún Jesús todos los días walked in a position caminaba en and una culture within posición His heart y cultivaba en su corazón of repentance? un arrepentimiento. You don't have to be embarrassed to think that you have to repent. Usted no tiene que sentirse avergonzado por sentir que debe arrepentirse. I have to repent all the time. Yo me tengo que arrepentir todo el tiempo. It's fine. I don't care. Está bien, no importa.
Because I need to hear his Porque yo voice. necesito escuchar su voz. If I cannot hear his words, Si yo no puedo escuchar su palabra, I may as well die. entonces mejor me muero. Do you understand? ¿Lo entendemos? So don't worry. Así que no se preocupe, Just repent. solo arrepiéntase. Now that's the New Testament. Ahora, esto nos dice el Nuevo Testamento. And I want to help us understand something. Y yo quiero ayudarles a entender algo. Jesus was looking for something that should have already been part of the Israelites' life. Jesús estaba buscando algo que ya debía de ser parte de la vida de los israelitas. Matthew chapter 7, Mateo 7, 24 through 27. del 24 al 27. Amén. Mateo 7, del 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Years and years and years and years ago, Entonces, hace muchos años, I read this scripture leí estos versículos and I asked myself a question. y me hice una pregunta. Do I want to be a wise man? ¿Quiero yo ser un hombre sabio? And I said, yes, I'd like to be a wise Y man. me dije a mí mismo, sí quiero ser un hombre sabio. And this is what Jesus is saying makes a wise man. Y Jesús aquí nos está diciendo cómo se vuelve uno sabio. Every man who hears my word Dice aquí, cada persona que escucha mi and palabra does them y la practica, can be compared to a wise se man. puede comparar a un hombre sabio. But who is the foolish man? Pero ¿quién es el hombre insensato? The one who doesn't hear the word of God. The one who hears the word of God but doesn't act on them. El hombre insensato es el que escucha las palabras, pero no actúa, no las practica. He is the foolish man. Él es el hombre insensato. So there's only one thing between them. Entonces solo hay una diferencia entre ellos dos. So ask yourself, Entonces pregúntese a usted mismo, wise or foolish? ¿voy a ser sabio o voy a ser insensato? Because we're all hearing the word of God. Porque ahorita todos estamos escuchando las palabras de Dios, So you know, ¿verdad? who's going to do it Entonces, ¿qué va a hacer usted? and who is not. ¿Quién va a practicar las palabras de Dios y quién no las va a practicar? It's that simple, isn't it? Así de simple es. Isn't that what Jesus said? ¿No es esto lo que Jesús está Everyone diciendo? here is hearing the word of God. Todos aquí están escuchando la palabra de Dios. And there's only one difference between a wise man and a foolish man, Pero solo hay una diferencia entre el hombre sabio y el hombre insensato, according to Jesus anyway. de acuerdo a Jesús. The one who does the word of God is Está wise. aquel que hace, que practica la palabra de Dios es sabio. The one who doesn't Y aquel que no la practica is foolish. es insensato. You see, when Jesus Ven, came, cuando Jesús vino, he had hoped él tenía esperanzas that the Israelites would have already listened and acted on his word.
Él tenía la esperanza de que los israelitas ya estuvieran escuchando y obedeciendo. They have had his word for approximately 2,000 years. Porque para cuando Jesús vino, ellos ya habían escuchado la palabra por casi 2000 años. And in 2,000 years, Y en 2000 años, how many times do you think they heard the word of God? ¿cuántas veces creen ustedes que escucharon las palabras de Dios? A lot. Muchas veces. A lot of times. Muchas veces. And yet when Jesus Sin came, embargo, cuando Jesús vino, how many wise men did he find? ¿cuántos hombres sabios encontró? Maybe one. 12 anyway. 12. They heard the word of God Ellos escucharon la palabra de Dios and they did it. y la practicaron. John the Baptist and the Juan, disciples Juan el Bautista y los discípulos heard the word of God and did it. escucharon la palabra de Dios y la pusieron por obra. And what did Jesus call John the ¿Y Baptist? cómo le llamó Jesús a Juan el Bautista? The greatest man born of a woman. El más grande hombre nacido de una mujer. He heard the word of God and Él did it. escuchó la palabra de Dios y la practicó. So we can decide. Así que nosotros podemos decidir. See, it's our choice. ¿Ven? Esta es nuestra decisión. Nobody's going to make us do God's will. Nadie nos va a obligar a hacer la voluntad de Dios. Jesus even told the disciples, Jesús aún le dijo a los discípulos, if you want to, si ustedes quieren, you can follow me. me pueden seguir. You don't have to. Ustedes no tienen que hacerlo si no quieren. You can listen and listen and Ustedes listen and listen and pueden listen escuchar, escuchar, escuchar y escuchar and refuse to do the word, y pueden rehusarse a hacer la palabra, a practicar la palabra, and you will not have gain. pero no van a tener ganancia. Does that make sense? ¿Tiene esto sentido? So let's understand Entonces entendamos from the Old Testament. ahora lo que nos dice el Antiguo Testamento. We're going to read 7 scriptures, Vamos a leer 4 porciones and we want to be able to find the common theme y in queremos every scripture. encontrar un tema específico en cada versículo. Every one of these scriptures Cada uno de estos versículos is just from one book in the están Old Testament. en un solo libro en el Antiguo Testamento. Just one. Solo en el mismo libro están todos estos versículos. So you can imagine how many Así times que this message occurs in the Usted Old puede Testament. imaginarse cuántas veces se repite este mismo mensaje en todo el Antiguo Testamento. Deuteronomy 4:1. Vamos a ir a Deuteronomio 4:1. Dice, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. This is an amazing verse. Este es un versículo increíble. It's amazing. Es It increíble. is really, really exciting. Es de verdad muy, muy emocionante. And I'm sure we can all see why. Y sé que todos sabemos por qué. Can we see? ¿Podemos ver lo que está diciendo aquí? Can we hear? ¿Podemos escuchar? Did we listen? ¿Pusimos atención? I'm just wondering. Solo me estoy preguntando. I'm just wondering. Solo estoy pensando. Think of what Jesus and John the Baptist preached. Piensen en lo que Jesús y Juan el Bautista estaban predicando. It's no different No es diferente than this verse. a lo que leímos en este versículo.
He says, Él dice, listen escuchen to my word. mis palabras. I am teaching you Les to estoy do it enseñando esto para que lo hagan, so that you can live para que puedan vivir and take possession y tomar posesión of the kingdom of heaven. del reino de los cielos. Is that what it's saying? ¿No es eso lo que está diciendo aquí? It's exactly what it's saying. Es exactamente lo que está diciendo aquí.